En esto. Vamos a seguir hablando de la oración. Hemos estado hablando de la oración por ya bastante tiempo, pero vamos a continuar porque a medida que avanzamos parece que no se agota el tema y sí vamos a llegar a un punto final en el sentido de que vamos a tocar otros temas, pero hay cosas todavía que podemos ver, observar acerca de la oración. Gracias. Y desde el principio he tratado de comunicaros el privilegio de orar, la necesidad de orar. Y desde el principio hemos estado hablando de que Dios quiere oír a sus hijos, Dios quiere escucharles, Dios quiere que tú y yo veíamos el miércoles pasado allí en Timoteo, nos decía, quiero pues que que los hombres oren en todo lugar, ¿sí? Es el deseo de Dios. Y hemos estado haciendo mucho énfasis en eso, en que Dios quiere escucharnos. Nos hemos preguntado, ¿qué orar? ¿Sí? Hemos analizado allí el Padre Nuestro y viendo elementos de la oración. Y quiero que estéis seguros en esto. Dios quiere escucharos. No solamente que le escuchemos a Él a través de su palabra, sino que Dios quiere que elevemos nuestras voces a Dios. Y la oración, lamentablemente, es una de las cosas, la oración verdadera, la oración con sentido. No quiero decir que la oración dando gracias por los alimentos no tiene valor, pero todos sabemos que muchas veces la oración, toda nuestra oración se reduce básicamente a Dios, gracias por la comida, amén. Y nuevamente, tiene su lugar, tiene su sentido, pero no es todo lo que nuestra vida espiritual necesita. Y una forma de medir a veces nuestra relación con Dios, a veces no, es una forma de medir nuestra relación con Dios, es la profundidad de nuestra oración. Cuando estamos desconfiando de Dios, cuando estamos quizás enfadados con Dios, cuando no queremos, hay ocasiones donde estamos rebeldes hacia Dios, una de las cosas que no queremos hacer es orar. Y la oración muchas veces se queda a un lado. Pero nuevamente, quiero deciros que Dios quiere que ores a Él, ¿sí? Es un privilegio, es una necesidad, es un privilegio inmenso, inmerecido. Como ya lo he mencionado, como nosotros, como seres humanos, imperfectos, pecadores, podemos ser escuchados por un Dios que es tan excelso, que es tan grande, tan sublime, tan santo. Es algo que no podemos entender a cabalidad. Entonces, ora, como decíamos, como dice 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Ahora, quizás va a ser un poco contradictorio al principio, pero después de haber hecho tanto énfasis en que oremos, vamos a pensar en algo. ¿Hay alguna condición en la que Dios no te escucha o Dios no me escucha? La mayoría de las personas creen que Dios oye a todo el mundo. Creen que lo que le pidamos a Dios, Él nos oye de cualquier forma. Y yo quiero que reflexionemos precisamente allí. ¿Es posible que Dios no quiera escucharnos? Pero pastor, acaba de decir hace un momento que Dios quiere escucharnos, ¿sí? ¿Es posible que Dios no nos oiga? Y alguien puede decir también, pero ¿cómo es posible que Dios, si Dios sabe todo, si Dios conoce todo, no nos oiga? Y eso es lo que me gustaría que pensáramos en esta tarde. A decir verdad, hay, vamos a decirlo así, tres razones, entre todas las razones por las que debemos orar, que son muchas, todas las cosas que podríamos decir, que podríamos alabar al Señor y que podríamos incluir en nuestra oración,
solamente habría 3 razones, 3 motivos por los que la Escritura dice que Dios no escucharía a una persona. Y si estamos hablando de la oración y queremos que Dios nos oiga, entonces tenemos que saber si es que hay una posibilidad de que Dios nos oiga, cuál es, para tener, vamos a decir así, para tener previsión. Porque queremos agradar a Dios, ¿cierto? Queremos hablar con Él, queremos que Él nos escuche. En primer lugar, y vamos a ir desde el principio, si pensamos en Juan, capítulo 9, versículo 31, esta sería la primera condición. Juan capítulo 9, versículo 31. Esto nos va a dar la primera condición y la introducción, por decirlo así, a la segunda condición en la que Dios no escucharía o no atendería a alguien. Juan 9, 31 nos dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué curioso, ¿verdad? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y nuevamente eso puede chocar en nuestra mente. ¿Cómo es posible que Dios no oiga a alguien? La Escritura dice, Dios no oye a los pecadores. En principio podríamos decir, bueno, los pecadores son aquellas personas que han hecho cosas de las más terribles. Y esa no es la forma de medir de Dios en cuanto a un pecador o no. Y la idea es, como ya lo hemos mencionado muchas veces, que en principio un pecador es alguien que no ha aceptado la gracia de Dios para salvación. Alguien que no ha puesto su fe en Cristo enteramente para salvación. Tendríamos que decir, entonces, que la única oración que Dios oye y responde de alguien que no es salvo es la oración para salvación. Porque dice la Escritura que aquel que se arrepiente y que va a Cristo, Dios le oye. Entonces, no sé si me explico en la secuencia, lo que dice el pasaje, Dios no oye a los pecadores, a los que no han aceptado su gracia para salvación. Pero si ese pecador se arrepiente y va a Dios y confiesa sus pecados, acepta su salvación, entonces Dios le oye. ¿Sí? La condición más la Biblia lo dice, de perdición. ¿Sí? Y qué triste que haya la posibilidad de hablar con este Dios y que alguien, por no querer aceptar la forma en que Dios ha establecido para salvación, esté orando, y Dios en un sentido diciendo, yo quiero oírte, pero no has aceptado la salvación como yo lo he mostrado en la Escritura. Y nuevamente, no se trata de una iglesia, no se trata de la forma, cuál es la forma que tenemos de salvación aquí en la Iglesia Bautista Fe de Almería. Y si vamos a otra ciudad, ¿cuál es la forma de salvación? No, la forma de salvación es la que Dios ha establecido. Arrepentimiento y fe. Creer en el Evangelio. Es que yo reconozca mi condición delante de Dios, me arrepienta de mis pecados y esté dispuesto a poner mi fe en Cristo y solamente Cristo. ¿Sí? Esa es la única forma de salvación. Y Dios entonces promete, dice Juan 5:24, Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió Cristo, así como lo ha dicho su palabra, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese versículo es uno de mis versículos, hablando del tema de salvación, más favoritos, voy a decir. Porque es un versículo que me da seguridad. No es por mis obras. No es porque yo intente ser bueno. Es que si yo he creído en el Evangelio, si le he creído a Dios, así como Dios lo está diciendo, yo puedo tener seguridad de ser salvo. ¿Sí? Porque Él lo ha dicho. Entonces, ya me estoy yendo por otra rama, pero que tiene relación. La salvación es primordial
para que Dios nos oiga. Puede sonar muy catastrófico. Piensa en cuántas personas sinceramente, y no juzgo su sinceridad, no juzgo su buena intención, pero cuántas personas están sinceramente orando y esperando que Dios les escuche sin ser salvos. Y eso es una condición lamentable, ¿sí? Lamentable. Pero Dios ha puesto sus condiciones y ahí está el Evangelio. Todo aquel que quiere ser escuchado por Dios tiene que aceptar el Evangelio. ¿Sí? Podría parecernos quizás injusto, pero si Dios sacrificara entonces su justicia y su santidad para oír al ser humano, dejaría de ser Dios, atentaría contra sí mismo, ¿sí? Porque Él ha establecido que el Evangelio es la única forma de salvación. Ahora, dice ahí el versículo, lo cerré, Juan capítulo 9, lo que continúa diciendo allí, 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y este oír tiene la intención de atender, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que ha dicho la persona. No es que no tiene conocimiento, no, Él sí sabe lo que ha dicho la persona, pero no responde, no atiende a esa oración. Y dice lo que sigue el versículo, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, es curioso esto, y hace su voluntad, a ese oye. Y esto es lo que nos lleva a la segunda condición, que vamos a decir, que impediría a Dios atender a mi oración. Y no sé si te ha sonado extraño, impedir a Dios. Hace un tiempo le pregunto a Timoteo, creo que fue a Timoteo, no sé si estaba Benjamín, y pregunto, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Pregunto, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? En un sentido no, Él todo lo puede hacer, pero en un gran sentido sí. Él no puede hacer nada que vaya en contra de sí mismo, nada que vaya en contra de su voluntad, nada que vaya en contra de su santidad, porque dejaría de ser Dios. Entonces es una imposibilidad de esencia, de naturaleza. ¿Sí? Y en este sentido de la oración, algo que impide que Dios atienda a mi oración entonces es que yo no haga su voluntad. Y eso se resume en la palabra pecado. Esa palabrita que no nos gusta mucho, que nos la recuerden. Y vamos a ir a Salmo 66. Salmo 66. Vamos a ver el versículo 18. Salmo 66, 18. Vamos a ver lo que dice este versículo, y para tener un poco el contexto, el inicio del Salmo 18 es de alabanza a Dios, es de reconocer la grandeza de Dios, su gracia, su poder, pero llega al versículo 18 y vamos a leerlo todos juntos. ¿Cómo dice? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Qué curioso. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista es alguien que está adorando a Dios, que está alabando a Dios, pero él sabe que hay una condición. Él sabe que hay una posibilidad de que Dios no atienda a su alabanza, de que Dios no atienda a su oración. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, al pecado. Ahora, me gustaría explicar esto un poco. Porque ¿quién de nosotros no mira al pecado? En un sentido, usando la palabra mirar para involucrarnos en pecar. ¿Quién de nosotros puede decir que no peca?
entonces ninguno de nosotros podría ser escuchado por Dios si la intención del versículo fuera, si yo peco o si yo he pecado, así simplemente, entonces Dios no me escucha, porque todos pecamos, ¿sí? Todos fallamos una y otra vez, todos prometemos a Dios en algún momento, Dios no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer, pero pecamos, y aún si fuera en una forma así absoluta, por haber nacido pecadores ya no tendría oportunidad de ser escuchado por Dios, nunca más. Entonces, ¿qué significa este versículo? Y la idea del versículo se puede traducir como si en mi corazón hubiera yo abrigado iniquidad, hubiera yo abrigado el pecado, si en mi corazón hubiera yo guardado, atesorado el pecado. Y hay una diferencia bastante grande entre el que peca diariamente porque es nuestra naturaleza, pero está luchando activamente contra el pecado. Y es muy diferente el que se rinde al pecado y abriga el pecado. Hay una diferencia muy grande a cuando vas a Dios en oración y dices, Dios, yo sé que he pecado y yo me arrepiento de este pecado y estoy dispuesto a dejar este pecado porque sé que te ofende. Y es una diferencia muy grande a cuando voy a la oración teniendo en mente el pecado que estoy cometiendo, pero no quiero soltar el pecado. Y digo, Dios, yo quiero que me escuches, pero este pecadito no me lo toques, porque es que me gusta tanto. Yo quiero hacer tu voluntad en tal y cual cosa, pero este pecado no. Estamos abrigando el pecado. Y en esa condición entonces dice la Escritura, si en mi corazón yo abrigo el pecado, el Señor no me escucha. Porque estoy prefiriendo más el pecado que a Dios mismo. Estoy prefiriendo el pecado que a la santidad de Dios. Y me gustaría leer algo que no sé si hemos escuchado de un gran predicador llamado Spurgeon. Y hablando de la confesión, de lo indispensable de la confesión, él habla y dice estas palabras: el pecador orgulloso quiere a Cristo y quiere sus propias fiestas, hablando de el deleite personal. Dice, quiere a Cristo, pero quiere también sus fiestas. Quiere a Cristo, pero quiere sus propias lujurias. Quiere a Cristo, pero quiere su propia obstinación. Dice, aquel que es verdaderamente pobre en espíritu, solo quiere a Cristo y hará cualquier cosa y dará cualquier cosa por tener a Cristo. Cuando leí esto me llamó tanto la atención. Porque muchas veces queremos algunas cosas de Cristo, pero no queremos dejar pecados, dejar deseos por seguir a Cristo. Dice, el que realmente es pobre de espíritu en el sentido de que entiende su condición y quiere amar a Cristo, va a dar lo que sea necesario. Y si es necesario dar su propia vida por ganar a Cristo, la va a dar. Está dispuesto a dejar lo que sea. Y esto debe llevarnos a pensar, ¿hay algo que estoy abrigando en mi corazón? Quiero que Dios me escuche. Todos queremos que Dios nos escuche, creo. ¿Sí? La pregunta no es tanto si Dios tiene la posibilidad de escucharnos o la capacidad de escucharnos, porque Dios quiere escucharnos. La pregunta es, ¿soy yo un impedimento para que Dios me escuche? ¿Sí? Hemos hablado de dos imposibilidades o dos cosas que limitan a Dios a escucharnos. Uno es no ser salvo, el segundo es abrigar pecado, y el tercero está relacionado. Al final todo se resume en que el pecado corta nuestra comunión con Dios.
y nos impide orar a Él con libertad. Pero vamos a ir a Primera de Pedro. Capítulo 3. Porque son las ocasiones así donde la Escritura habla de que Dios no escucha. Y veamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y este punto le va a gustar a las chicas, a las esposas. Dice: vosotros maridos, anda, pastor, habla fuerte contra los hombres. Muy bien. ¿Cuántas quieren que hable fuerte contra los maridos? ¿Sí? Sí, aunque no lo digan, sí. Muy bien. Veo una sonrisa en algunas que se traspasa la mascarilla. Dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. A nuestros hijos le hemos dicho que las mujeres son una flor. Y hay que tratarlas como una flor para no romperlas. Dice allí como a ese vaso más frágil, delicado, no porque sean débiles, sino porque tienen honor, porque tienen valor. Y dice allí, y como a coherederas de la gracia de la vida, maridos. Así como somos hijos de Dios y herederos con Cristo, nuestras esposas también son coherederas en Cristo también, son hermanas en Cristo. Pero veamos lo que dice allí. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, si yo no estoy viviendo con mi esposa sabiamente, si no le estoy tratando como a vaso más frágil, después quiero orar, ¿y qué dice allí? Que mis oraciones tienen estorbo. Es decir, que una razón para tratar a mi esposa bien es que yo pueda tener una comunión con Dios correcta, libre. Ahora, no voy a vivir solamente con ella sabiamente y así solo como disociando las dos cosas. No, debe ser un todo en el que yo estoy buscando cada vez la comunión con Dios y busco vivir con mi esposa sabiamente. Pero vemos que sí hay cosas que pueden estorbar mi oración. Ahora, esto no se aplica solamente a los hombres así y ya. El sentido general entonces es que cuando hay discordias, cuando hay enemistades, Mateo también habla de que cuando vamos al altar a llevar nuestra ofrenda y nos acordamos que alguien tiene pleito con nosotros, dice: deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate, porque en un sentido de nada vale que estés diciendo aquí: venga Dios, yo te adoro, cuando estoy enemistado con alguien. Y bien, ahí en Mateo no está hablando específicamente de la oración, pero tiene relación. Es decir, las enemistades, los pleitos, las discordias entre hermanos, entre familia, entre hermanos en Cristo, estorban también mis oraciones. Ahora, pensando en estas tres imposibilidades, quizás muchos dicen: bueno, yo soy salvo, vale. Pero pensando en estas tres imposibilidades, pensemos un momento. ¿Cuántas de nuestras oraciones han sido escuchadas realmente por Dios? Ahora, no, puede ser muy sombrío, ¿sí? Puede ser, quizás alguien dice: pastor, yo estaba esperando hoy un mensaje así animador, que llenara mi espíritu y que me dijera salir inflado, con ánimo. Y sí, debería ser así, ¿sabes? Porque a pesar de que somos susceptibles a estorbar nosotros mismos nuestra relación con Dios, a estorbar mi oración con Dios, ¿sabes que Dios ha dejado la confesión como la posibilidad de yo restablecer o que Dios restablezca mi comunión con Él?
Dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En toda esta mala noticia, la hermosa noticia es que tú puedes salir hoy e ir delante de Dios y decir: Dios, me arrepiento de mi pecado, este cual sea. Y Dios te escucha, Dios te oye. Entonces, en vez de deprimirnos quizás, en vez de decir: mira lo mal que estoy, en vez de hundirnos, lo que deberíamos decir es: Dios, gracias porque tú quieres perdonarme, gracias porque tú quieres escucharme. Dios, yo voy a orar a ti y voy a confesar mis transgresiones, voy a confesar mis pecados y sé que tú me vas a escuchar. Hermanos, la oración es un privilegio inmenso, pero el mayor peligro a nuestra oración somos nosotros mismos. Somos el mayor peligro, ¿sí? ¿Cuál es la solución? La gracia de Dios, que nos permite ir delante de Él y confesar nuestros pecados. Te pregunto nuevamente, y no para que te deprimas, ¿sí? Yo una vez, hace un tiempo estaba pensando en esto y os prometo que me dio un bajón porque me preguntaba y decía: ¿cuántas oraciones realmente han sido escuchadas por Dios en mi vida? Pero que no te dé un bajón, sino que salgas de aquí con el deseo de que Dios siga obrando en nosotros, que nos siga mostrando de su gracia, ir y pedir perdón a Dios por lo que sea necesario, y que el Señor restablezca nuestra comunión con Él, y Él entonces nos oye. Y puedes tener la seguridad de que Dios te oye, ¿sí? Eso es hermoso, a pesar de, de nuestra debilidad, a pesar de nuestra incapacidad. Así que os animo a seguir pensando en la oración y os animo de verdad a ir delante de Dios cada día y orar al Señor y hablar con Él y que Él ponga ese deseo cada vez mayor en nosotros de hablar con Él, ¿sí? El Señor los bendiga y vamos a orar y luego vamos a seguir orando. Dios, te alabamos, te damos gracias. Dios, tú sabes nuestra debilidad, conoces nuestra debilidad. Dios, ayúdanos a ver nuestra debilidad, pero a no quedarnos enfocados en eso, sino levantar nuestra mirada y ver tu gloria, verte a ti, que eres excelso, que eres sublime, y buscarte a ti, ver tu belleza, Dios, ver tu amor, tu gracia para con nosotros, y aceptar esa gracia, confesar, Dios, nuestros pecados, confesar nuestras transgresiones a ti, porque tú dices, Dios, que tú escuchas a los hijos que buscan hacer tu voluntad. Oramos, Dios, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén.